Hola, mi nombre es Jennifer Tatiana Mendoza Lemus, soy de la sección M y hoy les voy a hablar sobre los temas la capa de la Tierra y las eras geológicas. Las capas de la Tierra. El planeta Tierra está compuesto por capas internas y externas. Las capas internas son la corteza terrestre, el manto, el núcleo externo y núcleo interno. Las capas externas son la atmósfera, la hidrosfera y la litósfera. Ahora les voy a hablar sobre las características de cada una de ellas. La corteza terrestre es una capa fina cubierta de rocas en la superficie de la Tierra. Es más delgada debajo de los océanos y más gruesa en las zonas montañosas. Es en la corteza terrestre donde los seres humanos realizamos nuestras actividades diarias y en donde la mayoría de plantas y animales viven. El manto es la capa interna de la Tierra situada en el núcleo y la corteza terrestre. Tiene hasta 2.900 kilómetros de profundidad y equivale casi al 70% de la masa terrestre. A su vez está dividida en el manto superior y manto inferior. El manto superior se encuentra en un estado viscoso y es el causante de los movimientos de la corteza terrestre. Está formada por rocas fundidas, también conocidas como magma, que llega a la superficie en forma de magma volcánica. El manto inferior es también conocido como mesósfera, se encuentra en estado sólido y alcanza una temperatura de hasta 3.000 grados centígrados. El núcleo es la capa más profunda de la Tierra y es la capa que provoca el magnetismo del planeta. También es llamada endosfera y se encuentra formada por metales pesados, principalmente el hierro y el níquel. Su temperatura va de los 3.000 a 5.000 grados centígrados y equivale al 30% de la masa terrestre. A su vez se divide en núcleo interno y núcleo externo. El núcleo externo tiene una profundidad aproximadamente de 2.250 kilómetros debido a las altas temperaturas. Este se encuentra en un estado líquido, de modo que se genera un flujo causante del campo magnético. El núcleo interno se trata de una esfera de metal sólido. Posee un radio de 1.255 kilómetros y es más fuerte que el núcleo externo, debido a la presión que el peso de las otras ondas ejercen sobre él. Luego tenemos a las capas externas, que se encuentra la litósfera, que es la capa sólida de la Tierra y es una capa rocosa superficial de aproximadamente 75 kilómetros de espesor. Está formada por la corteza terrestre y la parte más interna del manto superior. La hidrosfera es la capa de agua de la Tierra y la porción de agua que hace de la Tierra un planeta único en el sistema solar. Esta incluye los océanos, los ríos, los lagos y los glaciares, cubriendo 3/4 partes de la superficie del planeta. La hidrosfera es importante para la vida. Esta capa está en constante movimiento, formando lo que se conoce como el ciclo del agua. Luego, por último, tenemos a la atmósfera. Es la capa gaseosa de la Tierra y es la capa más externa de la Tierra, envolviéndola en un manto de gases. En esta se producen los fenómenos meteorológicos como las lluvias, las sequías, las nubes, los tornados, los arcoíris, la nieve, entre otros. El componente principal de la atmósfera es el aire, una mezcla de gases en los que se encuentra el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Aquí se finaliza lo que es el primer tema de las capas de la Tierra. Ahora bien, vamos a ver el siguiente tema, que son las eras geológicas mediante una línea de tiempo.
Se dice que la edad de la Tierra se calcula en eras geológicas, a partir del momento en que se forma la corteza terrestre y hasta el origen del hombre. Cada era tiene diferentes características generales y comprende determinados periodos geológicos con distintas particularidades. Aquí tenemos la primera era en donde comienzan las eras geológicas, que es la era arcaica o precámbrica. Esta era se inicia hace más de 4.500 millones de años precámbrico. En geología es la etapa más larga porque comienza con la formación de la Tierra. La era incluye todo el intervalo comprendido entre la formación de la corteza sólida de la Tierra hace más de 4.000 millones de años y el comienzo y rápida evolución de la vida en los mares hace 570 millones de años. En esta era, en el transcurso de millones de años, la superficie terrestre experimentó múltiples cambios importantes. En alguna fase temprana del precámbrico, la corteza se diferenció en las rocas sináticas, oscuras y pesadas, que revisten las gigantescas fosas, en las que comenzaron a formarse los primeros océanos, y las rocas ciálicas que flotan sobre encima y forman los continentes. Al mismo tiempo, la corteza se dividió en placas tectónicas y dio lugar a la deriva continental. Esto ocurrió en lo que es la primera era. Luego sigue la siguiente era, que es la era paleozoica, que comienza hace unos 570 millones de años geológicamente. El Paleozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia y acaba con la formación del supercontinente Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. A su vez se divide en los siguientes periodos. Además, en esta era paleozoica abarca desde la proliferación de animales como conchas y exoesqueletos hasta que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles y por plantas relativamente modernas como los mamíferos. Esta era se divide a su vez en diferentes periodos, los cuales son el periodo cámbrico, que está comprendido desde 570 millones de años hasta los 500 millones de años. En este periodo, una explosión de vida pobló los mares, pero la tierra firme permaneció estéril. Toda la vida animal era invertebrada y los animales más comunes eran los artrópodos, llamados trilobites, extintos en la actualidad, como miles de especies diferentes. Colisiones múltiples entre las placas de la corteza terrestre crearon el primer supercontinente llamado Gondwana. Después de esto, sigue el periodo Ordovícico. El periodo Ordovícico está comprendido desde los 500 millones de años hasta los 430 millones de años. En este periodo, el predecesor del Océano Atlántico actual comenzó a contraerse mientras que los continentes de esa época se acercaban unos a otros. Los trilobites seguían siendo abundantes. Importantes grupos hicieron su primera aparición. Entre ellos estaban los corales, los crinoideos, los briosos y los palesípodos. Surgieron también peces con escudo óseo externo y sin mandíbula. Son los primeros vertebrados conocidos. Sus fósiles se encuentran en lechos de antiguos estuarios de América del Norte. Luego tenemos el siguiente periodo, que es el periodo silúrico, que está comprendido desde los 430 millones de años hasta los 395 millones de años. En este periodo la vida se aventuró en tierra bajo la forma de plantas simples llamadas xilófitas, que tenían un sistema vascular para la circulación de agua, y de animales parecidos a los escorpiones, parientes de los artrópodos marinos, extintos en la actualidad.
llamados Europteridos. La cantidad y la variedad de trilobites disminuyeron, pero los mares abundaban en corales, en cefalópodos y en mandibulados y en peces mandibulados. Luego tenemos el periodo devónico, el cual está comprendido desde los 395 millones de años hasta los 345 millones de años. Se manifestaron poderosas glaciaciones en el hemisferio austral. Los peces se adaptaron tanto al agua dulce como al agua salada. Entre ellos habían algunos con escudo óseo externo, con o sin mandíbula. Tiburones ancestros y peces óseos a partir de los cuales evolucionaron los anfibios y se crearon grandes bosques helechos y licopodios, que eran plantas de lugares húmedos que no tenían flor. Después de este periodo sigue el periodo carbonífero, el cual está comprendido desde los 345 millones de años hasta los 280 millones de años. En este periodo los trilobites estaban casi extinguidos, pero los corales, los crinoideos y los branquiópodos eran abundantes, así como todos los grupos de moluscos. Los climas húmedos y cálidos fomentaron la aparición de bosques exuberantes en los pantanales. En ellos se formaron los actuales helechos de carbón más grandes. Las plantas dominantes eran los licopodios con forma de árbol, los equisitos y los helechos. Los anfibios se extendieron y dieron nacimiento a los reptiles, primeros vertebrados que vivían solo en tierra. Además, aparecieron también insectos alados como las libélulas de tamaño gigantesco y las cucarachas en abundancia. Después de este periodo sigue el periodo pérmico, el cual está comprendido desde los 280 millones de años hasta los 225 millones de años. Este es el último periodo de la era paleozoica, ocurriendo sucesos tan revelantes como la desaparición de gran parte de los organismos marinos y la rápida evolución y expansión de los reptiles, diversificados en dos tipos: reptiles semejantes a los lagartos, completamente terrestres, y reptiles semiacuáticos lentos. Las zonas de tierra se unieron en un único continente llamado Pangea, y en la región que correspondía en América del Norte se formaron los Apalaches. También en el hemisferio norte aparecieron plantas semejantes a las palmeras y coníferas auténticas que sustituyen a los bosques de carbón. Luego está la siguiente era, el cual es la era mesozoica. Esta era es también llamada era secundaria y empezó hace unos 250 millones de años. En ella el mundo estuvo bajo el dominio de los dinosaurios, por lo que zoológicamente se le conoce como la era de los dinosaurios o botánicamente como la era de las cícadas, ya que ellas dominaron el reino vegetal, y es una división de escala temporal. A su vez, esta era se divide en tres periodos. El primero es el periodo Triásico, que está comprendido desde los 225 millones de años hasta los 195 millones de años. El principio de la era mesozoica quedó marcada por la reaparición de Gondwana. Cuando Pangea se dividió, las formas de vida cambiaron considerablemente en esta era. Conocida como la Edad de los Reptiles, aparecieron nuevas familias de pteridóspermas. Los coníferas y los cicadofitos se convirtieron en los mayores grupos florales. Surgieron reptiles como los dinosaurios, generalmente bípedos y carnívoros, las tortugas y además de los mamíferos. Luego sigue el periodo Jurásico, que está comprendido desde los 195 millones de años hasta los 136 millones de años.
En este periodo, al desplazarse con Gondwana, el norte del Océano Atlántico se ensanchaba y nacía el Atlántico Sur. Los dinosaurios dominaban en tierra mientras crecía el número de reptiles marinos, como los ictiosaurios y los plesiosaurios. Aparecieron también los pájaros primitivos y los corales formadores de arrecifes. Crecían en las aguas poco profundas de las costas. Entre los artrópodos evolucionaron animales semejantes a los cangrejos y a las langostas. Luego sigue el final de esta era, la cual está terminado por el periodo Cretácico, que está comprendido desde el año 136 millones de años hasta los 65 millones de años. En este periodo, los continentes asumen su configuración moderna y los dinosaurios prosperaron y evolucionaron hacia formas más específicas para desaparecer de forma brusca al final de este periodo, en el llamado evento KPG, el cual consistió en la caída de un meteorito en la península de Yucatán, lo cual ocasionó la extinción de los dinosaurios y de muchas otras especies, y allanó el camino a los mamíferos como los nuevos amos del planeta. Después de este periodo, tenemos la última era, que es la era Cenozoica. Esta era cenozoica comienza hace unos 65 millones de años y se extiende hasta la actualidad. Se conoce como la edad de los mamíferos por ser el grupo de los vertebrados dominantes en los ecosistemas terrestres, que reemplazó a los dinosaurios del Mesozoico. Además, es la era en la que se hizo su aparición el ser humano. A su vez, se dividió en los siguientes periodos. El periodo Paleógeno, el cual comenzó hace unos 65 millones de años y duró hasta hace 23 millones de años. Se divide a su vez en la época del Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Se destacó la gran evolución sufrida por los mamíferos, partiendo de pequeñas y pocos importantes especies anteriores. El planeta se enfrió bastante, sobre todo en las regiones polares. Aparecieron grandes cadenas montañosas. Algunos animales que surgieron se diversificaron, como los equípedos, antecesores de los actuales caballos. También destaca la existencia de monos. En los océanos, por su parte, se mantuvieron especies como los angiospermas o los taxones todavía existentes. Luego sigue el periodo Neógeno. Es la segunda subdivisión del Cenozoico. Este periodo se divide en dos etapas, el Mioceno y el Plioceno. Las aves y los mamíferos continuaron su desarrollo, acercándose a la especie que existe hoy en día. Otros animales, por el contrario, se mantuvieron bastante estables. El clima siguió enfriándose, proceso que culminaría más adelante con las glaciaciones, y aparecieron los primeros homínidos antepasados del ser humano. Luego tenemos al último periodo de la era cenozoica, lo cual es el periodo cuaternario. Es el periodo en que la Tierra se encuentra actualmente. Inicia hace unos 259 millones de años y el elemento más destacado fue la aparición del Homo sapiens en el planeta. Algunas grandes especies se extinguieron, tanto en el reino animal como en el vegetal. Definitivamente los mamíferos y las aves se convirtieron en los animales dominantes en la Tierra. La flora y la fauna era ya casi la misma que en la actualidad y se produjeron grandes movimientos migratorios de muchas especies, incluida la humana. Bueno, hasta aquí ha llegado esta pequeña explicación. Gracias por su atención prestada y que pase un buen día.